Hola, ¿qué tal todos? Qué gusto otra vez en sus casas poder estar ahí con ustedes en las ramas. Y bueno, vamos a continuar con nuestro tema. La semana pasada vimos acerca de que como queremos conocer a Dios, entonces vemos su palabra, estudiamos su palabra. Y ahora vamos a avanzar un poquito más acerca de cómo cultivar nuestra relación con Dios y vamos a ver qué más podemos hacer en nuestro tiempo con Dios, en nuestro tiempo íntimo con Dios, nuestro tiempo devocional. Entonces en esta clase vamos a ver cómo orar, ¿ok? Ese es el tema, cómo orar con Dios. Bueno, algunas recomendaciones que te quiero hacer es, pues no lo hagas como las demás personas, no lo hagas, porque en Mateo 6:6 dice, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en el cielo, porque el que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Entonces, no ores para que la gente te vea, eso no es lo que importa. Lo que importa es, entre más escondido estés, a lo mejor es mejor porque en el lugar secreto es donde Dios te ve. Ahí es donde nadie más te ve, solamente Dios y tú están ahí. Entonces, otra recomendación que te quiero hacer es, no uses repeticiones de oraciones o vanas repeticiones como dice en la palabra, o sea, no ganas con repetir algo muchas veces y también no porque sea Dios alto y sublime y tremendo, utilices palabras domingueras como para impresionarlo, porque la verdad no podemos impresionar a Dios. Usa tus propias palabras, ¿ok? Habla tu propio lenguaje, porque Dios te habla en tu lenguaje y Él entiende tu lenguaje. No tienes que tratar de orar como alguien más, sino como tú eres. Debemos abrir nuestro corazón a Dios, ser completamente sinceras con Él, o sinceros con Él, contarle lo que estamos pasando y cómo nos sentimos y cómo es lo que pensamos en la situación que estamos viviendo. Porque acuérdate que estamos tratando de tener una comunión, una coinonía de corazón a corazón con Dios, ¿verdad? Es como poner la mano en el corazón de Dios y Él en el mío. Es como el apóstol Juan que estaba recostado en el corazón de Jesús, así escuchando su corazón y Él el tuyo. Esto es la oración, esto es lo que es una comunicación de las dos vías, ¿no? Entonces, queremos hablarle a Dios desde lo profundo de nuestro corazón y ser sinceros con Él. Ahora, fíjate, hay muchas maneras de poder orar, no te podríamos dar una receta, porque entonces estaríamos repitiendo lo mismo de estar diciendo lo que alguien más ha dicho, ¿verdad? No, pero sí hay maneras de guiarte en una oración. Entonces, cuando Jesús dijo que nosotros oráramos de esta manera, cuando dice el Padre Nuestro, no quiso decir que lo repitiéramos el Padre Nuestro, que fuera una repetición o un rezo, ¿no? Sino que lo usáramos como una guía. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos 8, del 14 al 15, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar a Abba Padre, que es papito. Entonces Pablo está diciendo que somos hijos de Dios y que no hemos recibido un espíritu de miedo o un espíritu de esclavitud, sino un espíritu por el cual desde nuestro corazón le podemos decir papito, le podemos decir papito, papá, Abba, ¿verdad? Porque es lo que quiere decir la palabra Abba, en arameo quiere decir papito o daddy, ¿verdad? Entonces la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué clase de lazo puedes tener con una persona que le llamas papito? Seguramente que es el amor de hijos. ¿Ok? Entonces, yo no puedo decir Padre Nuestro si yo no sé o yo no entiendo en esta afirmación que entonces soy hijo, que soy hijo de Dios. Entonces no somos esclavos de Dios, sino que somos hijos de Dios. En la historia del hijo pródigo, cuando el hijo regresa con su padre, el hijo que se había destrampado, el hijo que había malgastado la fortuna y regresa con el padre, podemos ver también la historia desde otra perspectiva. Eran dos hermanos, los dos eran hijos del mismo padre. Uno se portó mal y se fue, y no le recomiendo que hagan eso porque tuvo muchas consecuencias
tengas esa desviada. Pero también te quiero hablar del hijo que se quedó en casa. El hijo que se quedó en casa, que era el hijo obediente, porque él no había desobedecido. Sin embargo, él no tenía una relación con el padre. Él no le podía decir Abba o papito, ni disfrutaba de la compañía del papá ni de la herencia. Digamos que religiosamente estaba ahí, pero no tenía una relación. En cambio, el hijo que se había portado mal, regresa y dice, volveré a mi padre. Entonces ahí tiene una relación y el papá lo recibe. Entonces lo que te quiero decir es que tú tienes que definir cómo es tu relación con Dios, qué tan cercano estás con Dios, porque eso no lo define Dios. El padre no definía quién era el hijo más cercano, porque los hijos son los que definen la distancia, tú defines la distancia. Entonces, Dios es mi papá y todo lo que yo necesito, pues se lo puedo pedir. Tú no le dices a tu mamá, madre, lo que sea tu voluntad, dame de comer. Yo te aseguro que le dices hambre y tu mamá ya entiende que tú tienes hambre y que ya vas llegando. Entonces, tú... ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas tú? ¿Qué te hace falta que Dios no te lo pueda dar? Si nosotros, siendo padres humanos, le damos lo que sea a nuestros hijos y nos duele cuando a los hijos les falta algo o cuando no tienen confianza de pedir algo. Imagínate papá Dios, imagínate papá Dios. Entonces cuando tú le dices, Padre nuestro, entonces tú ubícate en ese punto. Ubícate en ese punto. Entonces, la otra parte de la oración que tú te puedes explayar es donde dice, santificado sea tu nombre. Entonces, aquí es como presumir a tu papá. Es como decir, mi papá es mi sanador, Él es mi pastor, con Él no me falta nada, Él es mi bandera, Él es el que me santifica, Él es el shalom, mi paz, Él es el que me provee de todas las cosas y puedes recordar todas las características que tiene papá Dios y recuerdas lo que Dios es, y eso es como santificar su nombre, es como recordar, papá, todas las veces que yo he caído, tú me has levantado, no olvido ninguno de tus beneficios, tú eres mi pastor. Fíjate, el otro día estaba reflexionando acerca de que cuando dice el Salmo 23, tú eres mi pastor, el Señor es mi pastor y nada me falta. Me encanta como dice en inglés que dice, y I shall not want, no tendré deseos, nada. Quiere decir que es como si me ponen aquí una charola de comida bien deliciosa, bocadillos bien exquisitos y me lo pasan aquí y yo digo, no gracias. ¿Por qué no gracias? Pues porque me acabo de chutar un filete miñón con unos champiñones, con una ensalada, con un espagueti, estoy súper servida, no se me antoja nada, estoy satisfecho. Entonces cuando tú estás satisfecho, entonces no agarras cualquier cosa, entonces tú dices, bueno, es que Él es mi pastor y Él me pone en delicados pastos, Él me alimenta. ¿Sí me explico? Entonces cuando tú estás hablando de los nombres de Dios, estás hablando del tipo de beneficio que tú tienes porque Dios es así. Es como cuando yo presumo de mi esposo y digo, es que mi esposo es muy atento, Él es muy cariñoso, Él es muy respetuoso, Él es un caballero. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Yo le estoy recordando a Él si Él me oye y estoy recordando los beneficios que yo tengo con Él. Entonces se establece una relación. Es cuando Dios oye, reconoce que yo soy su papá, reconoce que yo soy su pastor, reconoce que yo soy el que le doy la paz, reconoce que yo soy el que le sano todas las dolencias. Entonces empiezas a establecer una relación de intercambio con Dios, ¿ok? Entonces cuando tú adoras a Dios de esa manera, ¿sabes una cosa? Empiezas a producir fe, empiezas a orar de otra manera, empiezas a sentir de otra manera, tu voz cambia el tono porque estás creciendo en tu fe. Nuestro cariño y afecto a Dios provoca una respuesta de Él y una atención. Y luego viene la otra parte donde dice, venga tu reino y hágase tu voluntad. Entonces yo someto mi voluntad a Dios, quien es muy grande. Él empieza a hacer los arreglos y automáticamente lo mío es arreglado. Cuando yo me someto a su voluntad, cuando yo digo, papá, yo me alineo, al amor no entiendo la situación, al amor no es justo, pero yo me someto a ti. Entonces tú dices, Señor, venga tu reino y yo me someto, hágase tu voluntad. Y entonces tú quieres someter tu vida a su voluntad, tu familia, tus finanzas, tus relaciones, tu trabajo, tu ciudad, tu país. Lo puedes decir, Señor, haz tu voluntad en mi país. Entonces oro que venga
su reino, a mi vida, a mi planeta, a todo lo que yo le pongo en sus manos, ¿ok? Jesús predicó el reino y él sanaba enfermos y hacía la voluntad del Padre y él decía, lo que yo veo al Padre hacer, eso yo hago. Entonces nosotros le podemos decir a Dios, lo que tú ves, Señor, en el cielo, eso que suceda en mi vida, en mi familia, en mis finanzas, en mi ciudad, en mi país. Todas las cosas las puedo someter a Dios. Acuérdate que en Génesis 1, Dios nos entregó el poder a nosotros. Nosotros somos los mayordomos de la tierra, somos los responsables de la tierra. Entonces, cuando las cosas se ven mal, pues nuestra responsabilidad es orar, ¿ok? Y decirle, Dios, haz tu voluntad. Luego la siguiente parte dice, danos hoy el pan de cada día. Bueno, claro que sí habla de la provisión natural. Si tú tienes que hacer tus pagos, responder a tus compromisos que ya has adquirido con anterioridad y lo que tú quieras, eso tú lo puedes pedir, claro que sí, pero también habla no solamente de la provisión natural, sino de la provisión espiritual. Habla de revelación, ¿verdad? Cuando dice, no solo de pan vive el hombre en Mateo 4:4, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra es rema y rema es la palabra de Dios hecha específica para ti, que se acomoda en exactamente lo que tú necesitas. En Efesios 1:17 dice, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de revelación, de sabiduría, para que lo conozcan mejor. Entonces, mi provisión espiritual es revelación. Que cada día, cuando tú leas tu Biblia, tus 3 hojitas que te tocan leer, cada día o más, si tienes más tiempo, que te dé, papá, la revelación. Que digas, papá, dame la revelación del día de hoy con lápiz en mano. Tú estate atento a qué te está respondiendo Dios ese día. Ese día es el pan de cada día, es tu provisión espiritual. Luego la siguiente parte dice, perdona mis ofensas como yo perdono a los que me ofenden. En Mateo 6:12 dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y a veces tenemos un concepto equivocado del perdón. Por ejemplo, Dios sabía que yo iba a pecar. Dios como quiera, él de antemano decidió que me iba a perdonar, decidió que iba a mandar a su hijo para que diera su vida por mí. Entonces nosotros tenemos que tomar el mismo tipo de decisiones. Sabemos que alguien un día nos va a ofender. ¿De acuerdo? Entonces toma provisión desde ahora de decir, yo voy a perdonar como a mí me perdonó Dios. No, perdonar no significa disimular y como hacer como que no pasa nada y no, si ahí muere. No, no es que ahí muere, es que te perdono. O sea, te perdono porque tomo la decisión. O sea, cuando tú dices, ahí mueres, como, ay, no, no pasó nada, bye. No, o sea, sí pasó algo, sí me dolió. No, no, no puedes disimular que a lo mejor no te dolió. Si algo te dolió, te dolió. Pero de todas maneras tú decides soltar y decides perdonar. ¿De acuerdo? Eso es perdonar. No es que digas, es olvidar y no sé qué. No, es una decisión. Digan conmigo en sus casas, decisión, decisión. Decido perdonar la ofensa del que me hizo daño, del que me dejó, del que habló mal de mí, del que me traicionó, del que me robó, del que lo que haya hecho contigo. Tú toma una decisión, es por tu propio bien, que tú decides perdonar. Mateo 6:14 dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también les perdonará a ustedes sus ofensas su Padre Celestial. ¿Ok? Es como una reciprocidad. ¿De acuerdo? Entonces, viene la siguiente que es como una protección. Dice, no me dejes caer en tentación, no me dejes caer en tentación. Ahora, déjame decirte algo. Dios no tienta a la gente. Déjame te leo Santiago 1 del 13 al 17. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos los arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Entonces, mis queridos hermanos, no se engañen.
toda dádiva buena y todo don perfecto descienden de lo alto, descienden de papá, que creó las lumbreras celestiales y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Dios no cambia y Él no tienta. Fíjate, un ejemplo muy claro es en el Getsemaní, cuando Jesús le pide a los discípulos que lo acompañen y que oren con Él una hora. Cuando Él regresa, les vuelve a decir porque se quedan dormidos, y regresa y nuevamente se quedan dormidos, y así sucedió 3 veces. Y les dijo en Mateo 26:41. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Jesús sabía lo que iba a pasar, lo que estaba a punto de suceder. Faltaban algunas horas para que lo aprendieran. Jesús estuvo orando y cuando llegaron los hombres a aprenderle, Jesús tenía paz porque, ¿sabes? Él había estado orando y Dios lo había fortalecido. Pero ¿qué pasó con los discípulos? Ellos no habían podido orar, no habían podido, dice que los ojos estaban cargados de sueño. Pero los discípulos no estuvieron con Dios como Jesús les pidió que estuvieran. Y cuando vieron a los soldados romanos, tuvieron miedo y reaccionaron de una manera violenta y ¡bas! Le cortan la oreja a uno de los soldados que estaba ahí. Pedro le cortó la oreja a un soldado. Pero, ¿por qué sabes? Estaban asustados y ellos no habían sido fortalecidos en la oración. Entonces, cuando decimos que no nos dejes caer en tentación, realmente oramos para no caer en la tentación de las cosas que rodean. Pero Dios no es el que te pone la tentación para ver si aguantas. No, no, nada de eso. Él nos libra, pero Él te fortalece en el tiempo de oración para que tú no estés debilitado cuando vengan los tiempos difíciles, ¿ok? Recuerda que nosotros nos parecemos a Dios por la genética, porque tenemos su DNA, porque nos ha engendrado, como dice Juan 1:26, y también nos parecemos a Dios por pasar tiempo con Dios, por pasar tiempo con Él. Cada vez que caemos es porque no hemos estado con Dios. Cada vez que caemos es porque estamos alejándonos, ¿no? Dice mi esposo que cuando dejas de orar, empiezas a pecar. Cuando empiezas a orar, dejas de pecar, porque precisamente te fortaleces. Y entonces fácilmente tú puedes decir, no, paso, esto no es para mí. Y no te sientes así como inclinado por esa seducción del pecado, porque estás fortalecido, ¿ok? Entonces, Él me protege de 2 cosas, de mi propia debilidad y me protege también de Satanás, ¿ok? Cada vez que caemos es porque no hemos estado con Dios como debemos estar, y al estar con Él estamos protegidos. Y con esto quiero terminar, te quiero recordar que Dios te protege. Dios te protege al estar en este ambiente de oración con Él, te protege de tu propia debilidad y te protege también del maligno o de Satanás. Así que aquí lo vamos a dejar. Te voy a pedir que tú ejercites esta parte de la oración durante esta semana y lo puedas comentar con el grupo en la próxima clase, y nos vemos porque vamos a continuar. Esto todavía no se acaba. Que Dios te bendiga muchísimo.